Hola, bienvenidos a todos a esta nueva píldora formativa de nuestra asignatura de Marketing Internacional. En esta píldora vamos a analizar uno de los aspectos fundamentales que con más frecuencia suele plantearse cuando de la política de producto dentro del marketing y mix internacional hablamos dentro de los procesos de internacionalización como los que estamos viendo en nuestra asignatura. Y esa cuestión no es otra que evaluar si cuando vamos a salir con nuestro producto al extranjero, si vamos a abordar nuevos mercados, vamos a optar por una estrategia global, es decir, una estrategia de uniformidad de nuestro producto en los distintos mercados, o por el contrario, vamos a optar por una estrategia que llamamos multidoméstica o de adaptación local del producto, dependiendo de varios factores, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que adaptar, que tenemos que evaluar son los factores que van a condicionar esa toma de decisiones, es decir, cuáles son los factores críticos a los que tenemos que atender y qué, digamos, comportamiento presenta cada una de estas estrategias para cada uno de esos factores. En primer lugar, si hablamos de la necesidad de evaluar y de considerar en nuestra estrategia los gustos y las necesidades de los clientes, si vamos a ir hacia mercados que presentan características de sus gustos y necesidades, podemos decir, homogéneas, es decir, que todas son relativamente parecidas y presentan un mismo, digamos, patrón, pues en ese caso, evidentemente, la estrategia más adecuada es la global. Mientras que si a lo que vamos a ir es a mercados que en gustos y en necesidades son bastante heterogéneos, es decir, tienen una discontinuidad en sus gustos notable, pues en ese caso tendremos que plantearnos que la adecuada podría ser nuestra estrategia multidoméstica de adaptación de ese producto dependiendo del mercado en el que nos encontremos. Si hablamos de que para nosotros el factor de aprovechamiento de las economías de escala es un factor prioritario, es decir, queremos que o queremos acogernos a grupos de fabricación amplios en la que nos aprovechemos de las economías de escala, en ese caso la estrategia global es por la que tenemos que optar, es decir, vamos a ir a un mismo tipo de producto, una misma característica de producto en los múltiples mercados en los que optemos por exportar y eso nos va a permitir fabricar bajo un mismo grupo, bajo un mismo epígrafe y por lo tanto aprovecharnos de esas economías de escala que van a influir obviamente en nuestros resultados. Mientras que si por el contrario para nosotros por la producción, por el nivel de producción, por el tipo de producto, por la fase en la que nos encontremos incluso de exportación, ese factor no es muy relevante, en ese caso pues sí es cierto que la estrategia multidoméstica nos va a dar una economía de escala baja porque tenemos que diferenciar la fabricación de productos, tenemos que acogernos a grupos de fabricación distintos y por tanto pues es un factor a considerar en esa evaluación. Si hablamos de las inversiones en I+D, generalmente cuando de lo que se trata es de lograr que un mismo producto funcione en muy distintos mercados y adaptándose a muy distintas situaciones, aunque mantengan ese mismo patrón, pero no dejan de ser mercados distintos, eso generalmente va a obligar a una inversión notable en I+D, mientras que si a lo que vamos es a productos más localizados, más, centrados en lo que requiere un determinado mercado, generalmente, y esto obviando el tipo de producto del que se trate, va a requerir inversiones en I+D más baja. Cuando hablamos, si evaluamos el factor del ciclo de vida de mi producto, el ciclo de vida internacional de mi producto que llamamos, si son ciclos de vida, si mi producto está pensado para tener un ciclo de vida alto, es decir, un ciclo de vida prolongado, pues generalmente es mejor irnos hacia una estrategia global, porque eso me va a permitir, digamos, fabricar productos, digamos, que cumplan durante un mayor tiempo, porque tienen un enfoque más uniforme, más estandarizado, podemos decir más aséptico en cuanto a la adaptación del mercado. Por tanto, por mucho que haya cambio en la normativa, en los gustos y en las orientaciones de mercado, generalmente ese producto se va a mantener invariable en el tiempo. Por tanto, hablamos de que la estrategia global nos devuelve productos exportados de un ciclo de vida internacional alto, mientras que si lo que nos vamos es a particularizar mucho ese producto, adaptarlo mucho a los gustos de ese mercado, obviamente cualquier oscilación en los gustos o en la situación del mismo, pues va a hacer que ese producto quede obsoleto y por tanto el ciclo de vida de ese producto es corto. ¿Esto qué es lo que exige? Y reflexionando un poco sobre este punto, pues generalmente si hablamos del concepto de time to market, es decir, del tiempo que nuestro producto tarda en llegar a ese mercado digamos, quedar obsoleto o fuera de tiempo por modas, por situaciones, por gustos incluso del consumidor, pues obviamente si vamos a una estrategia local vamos a necesitar un time to market bajo para que ese producto pueda incorporarse al mismo lo antes posible y empezar a funcionar y reportar beneficios.
Si hablamos, y este es un punto obvio y relacionado quizá con el primer punto, si hablamos de mercados que tienen normas, legislaciones muy heterogéneas, pues eso va a obligar a una adaptación mucho más pronunciada, una estrategia multidoméstica de adaptación. Mientras que si son mercados que normativamente, como puede ser el caso de los países de la Unión Europea, tiene una diferenciación menor, es decir, digamos, responden a un mismo marco normativo, pues en ese caso la estrategia global funciona. Herramientas de marketing digital, si están muy presentes en mi producto, en mi estrategia, obviamente eso, el que tengamos un producto global, va a beneficiar a la estrategia de marketing internacional digital, mientras que si es un producto muy local, muy localizado, obviamente dificulta esa labor del marketing digital. En cuanto a la distribución, generalmente el tener un producto global, un producto que se, digamos, venda en muy distintos mercados, pero bajo un mismo patrón, un mismo precio, una misma distribución, pues va a obligar digamos, a complejidades de distribución o cadenas de distribución complejas, altas, mientras que en el caso de productos locales, pues sí es cierto que eso nos va a permitir tener un volumen de distribución más acotado, recurrir incluso a distribuidores locales y por tanto hablar de que esa internacionalización de la distribución es más bien media-baja. Y por último, relacionado con el tema normativo y con el tema de necesidades, si las economías a las que exporto, si esos mercados a los que exporto pues tienen características similares, incluso están integradas en cuanto a su funcionamiento, repito, un caso de ejemplo, el caso de la Unión Europea, la estrategia global funciona, no hace falta que adapte necesariamente, veremos que sí hay una serie de adaptaciones obligatorias que tengo que realizar ese producto para que pueda funcionar en ese mercado. Por tanto, como conclusión de esta diapositiva, tenemos que cuando yo planteo una estrategia de internacionalización hacia mercados que puedo agrupar, digamos, podemos decir, en un grupo homogéneo de gustos, necesidades, marco normativo e incluso de integración de sus economías, en ese caso es la estrategia global la que mejor se adapta a ese proceso de internacionalización. Mientras que si por el contrario lo que tengo son mercados que son muy heterogéneos en cuanto a gustos, necesidades, regulaciones, integraciones e incluso bueno, son productos muy concretos dependiendo del tipo de mercado. En ese caso, la adaptación local es necesaria. Es necesario optar por esa estrategia. En cuanto a las adaptaciones, pues evidentemente siempre vamos a hablar de que, aunque tengamos una estrategia global, obviamente tenemos que realizar una serie de modificaciones, que no adaptaciones locales del producto, sino modificaciones para cumplir con la regulación de ese mercado concreto, como pueden ser la de salud, seguridad o medio ambiente. Si hablamos de adaptaciones voluntarias y por tanto que se meterían ya dentro de esa estrategia multidoméstica, aquellas que afectan, bueno, pues ya a la economía, a temas culturales, lingüísticos, religiosos e incluso hábitos de consumo de mi público objetivo. Por tanto, todo esto, tanto las obligatorias como las voluntarias, van a configurar la adaptación que en el caso de la global, pues habla de un producto general que vendo en cualquier mercado al que yo exporto, mientras que en el caso de la estrategia multidoméstica ya sí requiere que ese producto se fabrique, podemos decirlo así, de manera específica, para ese mercado al que voy a optar. Ejemplos de esto y que hemos visto en el libro del curso. Pues bueno, pues en primer lugar, bueno, pues los tipos de adaptaciones, podemos decir, para un producto global, como es este producto de atún, pero que requiere adaptaciones obligatorias y que eso no le va a quitar desenfoque global, como pueden ser estrategias de adaptación de especificación de peso, homologaciones, certificaciones, informaciones nutricionales, origen de ese producto, mientras que hay otras que van a ser opcionales y que nos dicen mucho del grado de adaptación de ese producto al mercado, como pueden ser especificaciones de características del envase, el reciclaje, bueno, tipo de apertura del producto, etcétera, que eso sí van a ser ya más opcionales y, digamos, nos muestran ese grado de adaptación de ese producto. Hay otros que tienen que ser adaptados. Hay otras empresas que necesitan esa estrategia multidoméstica porque tienen condicionantes de gustos o hábitos de consumo del público objetivo. Como puede ser, por ejemplo, el caso de McDonald's. McDonald's tiene que ampliar su menú, tiene que ampliar su carta atendiendo a los gustos locales, porque así lo demanda el consumidor si no quiere estar fuera del mercado. Por ejemplo, en el caso de México, que pueda haber productos locales incorporados en el menú, como los frijoles o el queso, o que en el caso de productos de países árabes tengamos que adaptar ese producto
digamos, a los condicionantes religiosos. Por ejemplo, el que tengamos que incorporar dentro de nuestra carta productos halal o, en el caso de India, productos vegetarianos. Por tanto, hay adaptaciones necesarias que hacen que, digamos, nuestro producto adquiera un grado de adaptación multidoméstica bastante más acusado en ese caso. Pues bien, llegado a este punto, obviamente también nos tenemos que sentar cuando nos decidamos por una de las dos estrategias a evaluar cuáles son las ventajas o inconvenientes de la misma. Podemos decir ventajas y producto y, digamos parámetros menos ventajosos o menos favorables, pero que en ningún caso, bueno, podemos hablar de inconvenientes quizá cuando de evaluar una estrategia se trata. Al final son factores que vamos a evaluar en todo caso. En cuanto a la marca global, si optamos por una estrategia global como ventajas, pues obviamente, como ya hemos dicho, se repiten muchas de las que hemos visto analizar esos parámetros, nos podemos aprovechar de economías de escala. Tenemos una reducción de los costes de producción, de promoción, perdón, y publicidad, porque hacemos, podemos decir así, una única campaña global para ese producto, por lo tanto adaptamos menos. Tenemos mayores posibilidades de, digamos, usar esa publicidad en distintos medios, en que llegue más a más mercados. Eliminamos los costes, digamos, de creación, de adaptación, incluso por tema legislativo, de esa marca al mercado de destino. Tenemos o defendemos una imagen global, que muchas veces esto se vuelve un inconveniente porque, bueno, cualquier problema que tengamos en otro mercado, pues por esos vasos comunicantes de estrategia global se va a extender a otro mercado. Y por último, pues eso también, el tener una imagen global, pues hace que para el consumidor sea mucho más fácil reconocerla. Inconvenientes, pues nos identificamos poco con el tema local. Tenemos una falta notable de adaptación a características locales, que en muchos casos, dependiendo del consumidor, puede resultar decisiva. Y por último, bueno, pues podemos tener también, dependiendo del grado de reactividad, como podemos decir, de esos consumidores, podemos tener ciertos problemas de rechazo para aquellos consumidores que prefieren tener un producto adaptado, un producto local, un producto nacional de lo que compran, ¿no? En cuanto a las marcas locales, de adaptación local, estrategia multidoméstica, ventajas, pues que nos identificamos con lo local, llegamos mucho más fácil, podemos decir así, y más directamente al consumidor local. Tenemos una mayor aceptación por parte de consumidores que buscan consumir productos que respondan perfectamente a su cultura. Generalmente, cuando se trata de estrategias de adaptación local, pues el tener, digamos, que arrastrar consigo menos mercados o tenemos que, digamos, condicionar menos asuntos, porque si tenemos un cambio en una estrategia global, tenemos que hacerlo de manera homogénea en todo. Y eso lleva a un proceso generalmente más lento que una marca global, que depende de decisiones, podemos decir así, más localizadas y que por tanto tiene un ritmo, una capacidad de adaptación mucho mayor. Y por último, bueno, pues también es cierto que cuando tenemos una marca local, pues diluimos el efecto del made in y hacemos que el consumidor se identifique mucho más con ese producto. Inconvenientes, pues quizá las ventajas de marcas globales, pues que perdemos posibilidad de economías de escala, tenemos mayor costes de creación, mayor costes de publicidad y generalmente cuando nos adaptamos mucho a un mercado, pues difuminamos, podemos decir así, la imagen de marca global. Bien, pues con esta píldora hemos pretendido repasar cuáles son los aspectos claves de reflexión y de debate cuando de decidir por una estrategia de adaptación del producto o bien una estrategia global de penetración en mercados exteriores se trata. Espero que os haya resultado interesante. Os agradezco que hayáis consultado esta píldora y que hayáis trabajado con la misma. Y sin más, me despido de vosotros deseándoos suerte en la asignatura y animados a que participéis en la misma. Nada más y muchas gracias a todos por vuestra atención.